hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos y cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No sigas el camino de Caín. Y el mundo, hermano, está viviendo ahorita con una condición lejos de Dios. Están alejándose más de Dios, están haciendo su propia voluntad y no están obedeciendo las leyes de Dios. Les decía que viven al revés de como dice la palabra de Dios. Todas las cosas que Dios dice que no hagas, las están haciendo. Y las toman como cosas buenas. Y las cosas que el Señor pide que hagamos, las dejan a un lado. Y el problema es que también eso está pasando dentro de la iglesia. Esas cosas están sucediendo, se están infiltrando dentro de la iglesia, se están metiendo cosas que no debería hacer el pueblo de Dios. Y vamos al libro de Judas, versículo 11, perdón, es un capítulo nada más, Judas 1:11. Y Judas estaba hablando a una región que estaba saturada de falsos maestros, y él estaba escribiendo esta carta a esa región y les decía así, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas estaba escribiendo a una región donde había cristianos, pero ahí se habían infiltrado falsos maestros. Y estos falsos maestros, dice Judas, que estaban siguiendo el camino de Caín. Y estos falsos maestros enseñaban cosas contrarias a la palabra, a lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Hablaba de hechicería, de brujería, de libertinaje. Y Judas estaba alertando a estos cristianos de ese tiempo sobre estos falsos maestros del Evangelio, porque sus enseñanzas iban contra el Evangelio de Cristo, porque vivían en libertinaje, hacían lo que querían y ellos estaban torciendo los mandamientos de Dios. Y eso, hermano, era un error doctrinal tremendo, que luego esas falsas enseñanzas se iban a expandir a otras personas, creyendo como verdades cosas que no eran ciertas. Y Judas en ese tiempo ya estaba alertando a los cristianos, decía: cuidado,
porque hay falsos maestros. Si hoy usted va a internet y le pone predicaciones o palabra de Dios para mí, para hoy, y empieza a escuchar y empiezan a decir muchas cosas que dice usted, caray, tengo que poner atención, porque no todo lo que dicen va de acuerdo a la palabra de Dios. No todo lo que dicen es correcto. Tenemos que leer la Escritura y que alimentarnos también nosotros para saber lo que es correcto y lo que no, porque sacan nuevas cosas, sacan nuevas doctrinas, o las que Jesús enseñó empiezan a darle un enfoque que se ajusta a sus ¿cómo se dice? A sus conveniencias, de acuerdo a lo que ellos quieren. Pero fíjese, Judas ya estaba desde ese momento alertando a los cristianos. Vamos a leer un pasaje. El pasaje está en Génesis 4, capítulo 1 al 7. Por favor, abra su Biblia. Yo le voy a dar lectura. Yo traigo una versión que se llama La Palabra, pero la traducción de Hispanoamérica, porque hay otra, la palabra para España. Esta es la palabra para Hispanoamérica. Por favor, trate de darle lectura usted con su vista. Yo le voy a leer esta versión. Dice Caín y Abel, capítulo 4. Dice: Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he tenido un hombre gracias al Señor. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín a labrar la tierra. Al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primeras y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El Señor le dijo: ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras correctamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. La ofrenda, hermano, que trajo Caín era una ofrenda vegetal, eran puros frutos de la tierra. Pero esa ofrenda es un símbolo de los esfuerzos humanos para justificar su mal proceder, porque Caín se portaba de una manera que no era correcta, que a Dios no le agradaba. Ahorita les voy a decir dónde nos dice la palabra que era así. De una forma negativa. Entonces, él pensaba que con su ofrenda él podía ir ante Dios y quedar bien con Dios, y después de entregar esa ofrenda irse a vivir la vida del libertinaje como él quisiera. Ese era el problema con Caín. Por eso su ofrenda fue rechazada, porque nuestro Dios conoce todo. El Señor sabía que Caín tenía una doble vida. Cuando se presentaba ante él, le llevaba una ofrenda, se portaba muy bien, pero cuando él pensaba que no estaba delante de Dios, vivía su vida como él quería. Cosa contraria de Abel, porque Abel llevó una ofrenda ante Dios y era un sacrificio de sangre para Dios. Así que él llevó de lo que él tenía de sus ovejas, de sus crías, llevó su ofrenda al Señor. Si recordamos, hermano, el sacrificio de animales nos regresa hacia atrás, regresando un poco a Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, supieron que estaban desnudos, empezaron a buscar hojas de higuera, a coserlas para hacerse delantares, porque sabían que estaban desnudos, para cubrirse? Pero Dios se dio cuenta y dice que sacrificó unos animalitos y los vistió, les hizo unas túnicas de piel, y hubo que derramar sangre para poder hacer esas túnicas. Desde entonces, hermano, el hombre ha querido justificarse ante Dios con sus obras, haciendo cosas buenas, y delante de él y fuera de Dios haciendo cosas malas, o sea, viviendo una doble vida, presentándose
se presentaban ante Dios fingiendo que eran muy buenos, que eran muy bondadosos, que ellos obedecían a Dios, pero cuando estaban en otro lugar se portaban de manera diferente. Y esto es algo similar cuando Adán y Eva quisieron coser esos delantares de hojas de higuera. Ellos estaban justificando, querían buscar justificar la forma en la que estaban desnudos, decían, vamos a cubrirnos. Pero Dios dijo que no, dijo, para poderte cubrir, necesito hacerlo yo. Y mató unos animalitos y les hizo esos delantales de piel y se derramó sangre. Desde entonces, hermano, Dios ya estaba diciendo que para que nuestros pecados fueran perdonados y fueran librados, tendría que haber una cobertura. Esa es eso es algo que nosotros debemos recordar siempre, hermano, porque solamente mediante la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Lo que por nosotros tenemos, lo que siempre pensamos a veces que haciendo cosas buenas Dios nos va a perdonar, así como cuando le haces algo mal a alguien y te arrepientes, dices, sí, hijo, le obré mal con esta persona, déjame le compro algo para quedar bien y me perdono. Y lo que Dios quiere no es que compres algo, Él quiere que cambies. Él quiere que seas transformado. Y ese principio que el Señor puso en ese momento es el principio de la expiación, que Jesús murió por nosotros, que alguien tenía que morir por nosotros. Y ¿sabes por qué es importante que tengas el derramamiento de sangre? Porque estás haciendo un pacto con Dios. Y en la sangre está la vida. Y hacer un pacto con Dios es cosa de vida o muerte. O sea, es algo serio. Ese es el nivel de importancia cuando tú te acercas a Dios y dices, te voy a obedecer. Por eso Dios dice, tiene que haber derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. Y eso es algo de vida o muerte. ¿Qué pasa si tu cuerpo no tiene sangre? Morimos, todos. Porque ahí está la vida. Por eso el Señor, desde un inicio, cuando se desobedeció a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él instituyó que solamente mediante la sangre podría haber redención para nuestra vida, y esa sangre fue derramada por Jesús en la cruz del Calvario, por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y hablando acerca de Caín, hermano, Caín es el camino de Caín es el camino opuesto del camino de Dios. El camino ancho y espacioso puede distinguirse como el camino de Caín, y el camino estrecho y angosto es el camino de Dios. La Biblia nos dice que muchos van por ese camino ancho y espacioso, y pocos son los que van por el camino angosto y estrecho que lleva a la vida eterna, a la salvación. Y el Señor nos dice que entremos por la puerta estrecha, no por la ancha, porque esa lleva a la muerte. Pero, ¿cuál es el camino de Caín que nos habla Judas en el capítulo 11? Vamos a tratar de descifrar un poco de lo que las pistas que nos da la Biblia. Aquí en el capítulo 4 nos enseña cosas y nos muestra acerca del camino de Caín. Y para eso vamos a ver el primer punto. Esta predicación se llama el camino del pensamiento humano. Leemos Génesis 4:3. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí nos dice que Caín ofreció las primicias a Dios. Caín ofreció lo mejor que tenía para expiación de su alma, para hacer un bien. Y como les decía ahorita, Caín pensó, diciendo como, si uno pone lo mejor de su parte y traigo mi ofrenda, y aunque yo piense diferente, pues no pasa nada. Con que vaya a la iglesia, me presente ante Dios, entregue mis diezmos, mis ofrendas, ayude en la iglesia, y pues vean que yo estoy ahí, con eso es suficiente, no pasa nada. Saliendo de iglesia es otra cosa. Yo puedo vivir como yo quiera.
Es como cuando los esposos vienen, los ve usted en la calle muy de la mano y hablándose de mi amor, te quiero, y van muy, dicen, esa pareja se quiere mucho. Y en la casa nomás se oyen los gritos, los pleitos. Bueno, me han contado. Lo dijo el primo de un amigo. O cuando vienen a la iglesia y vienen muy contentos y abrazados, pero se van peleando. Dicen que estaba un matrimonio en la noche durmiendo y de repente se oye un ruido, de esos ruidos que está usted acostado y se oye un ruido, y dice la esposa al Señor, viejo, levántate y asómate por la ventana, se oye un ruido, asómate para que crean los ladrones que tenemos perro, saca la cara. Y le dice él, ¿qué te parece si mejor la sacas tú para que crean que la casa está embrujada? Y ya nos salvamos todos. Así a veces somos, hermano. Caminamos en el camino de Caín, con un pensamiento humano. Pensamos que nosotros somos dignos de acercarnos a Dios siempre y cuando nosotros quedemos bien con Dios. Pero fuera de la iglesia vivimos otra vida. Ese es el problema que tenía Caín. La vida de Caín contemplaba cierta entrega a Dios. Él ofrecía a Dios una ofrenda del fruto de la tierra, se esforzaba, él había trabajado para obtener eso y lo daba en la iglesia con todo su corazón, sí. Pero cuando salía de ahí, él era otra persona, él se portaba de otra manera. Y usted dirá, ¿a poco había gente? Claro, había más personas en el mundo, no solamente estaba Abel y Caín, porque Adán y Eva tuvieron más hijos, ellos tenían más hijos. De hecho, menciona, vamos a llegar a una parte donde nace Set, que es quien reemplaza, se puede decir, a Abel. Pero en ese transcurso pasaron muchos años. Creo que tenían 130 años Adán cuando nació Set. Entonces, imagínense cuántos hijos pueden tener en todo ese tiempo. Muchos, había mucha gente. Entonces, Caín hacía cosas que no le agradaban a Dios. Caín parecía cumplir con todos los requisitos que se suponían necesarios para venir delante de Dios y que su ofrenda fuera aceptada delante de Él y dedicársela a Dios con verdadera devoción, ¿verdad? Y él se ofrecía y sentía apropiado lo que estaba haciendo. Pero nos dice la Biblia en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Caín, hermano, pasó por alto un detalle. Pensó que no era importante. Pensó que a lo mejor no iba a tener ninguna consecuencia, ninguna implicación, porque aparentemente todo estaba en orden, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín dice que se entristeció, se enojó y hasta hizo mala cara. ¿Usted ha dado algún regalo y le han hecho mala cara alguna vez? A lo mejor sí, ¿verdad? Sí nos han hecho mala cara alguna vez, ¿verdad que sí? Pero imagínese, Caín delante de Dios, cuando Dios no acepta su ofrenda, dice que se enojó, se irritó. Ahí mostró su corazón realmente como estaba por dentro, realmente lo que él era. Hizo mala cara a Dios le hizo mala cara. Se enojó con él tanto que hasta Dios le dijo, oye, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué pones esa cara? Si hiciste bien, pues te va a ir bien. Pero como sabes que has hecho mal, estás enojado. Dice, el pecado está a tu puerta y tú lo puedes controlar. Pero eso es cuestión, o sea, todavía Dios le estaba advirtiendo a Caín de lo que iba a venir, de lo que había en su corazón, del odio tan grande que quería matar a su hermano por lo que había sucedido. O sea, el problema no era Abel, hermano, el problema era Caín, el problema era yo mismo. A veces nosotros le echamos la culpa a los demás de lo que sucede, de nuestro mal sentir, de nuestro mal proceder, y le agarramos con alguien cuando el problema somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar primero y después le pides a Dios que cambie a tu esposa o a tu esposo. Pero cambia tú primero. Primero soy yo, porque empezamos primero por la casa.
y nosotros somos los que debemos de cambiar. Caín, hermano, le echaba la culpa a Abel y dijo, lo voy a matar porque me dejó en mal con Dios, porque él sí fue presentado a su ofrenda, pero el problema era él. Le dijo Dios, el pecado está a tu puerta. Tú lo puedes controlar, pero no lo pudo hacer Caín. Y el escritor de la carta de Hebreos, hermano, menciona algo acerca de esto. Dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Que Caín no tenía fe? ¿Caín creía en Dios? Caín conocía a Dios por su hablar también. Sabía que Dios era poderoso. ¿Cómo es que Caín no tenía fe? Porque el problema de Caín, hermano, era su corazón. Y Dios no ocupaba el lugar que le correspondía en su corazón. El lugar principal, el sitio de privilegio de su corazón, no estaba ocupado por Dios. Por eso él reaccionó de esa manera. El problema era que Caín creía que con el pensamiento humano era capaz de agradar a Dios. Hermano, con nuestro pensamiento no vamos a agradar a Dios. Con nuestras buenas intenciones no vamos a agradar a Dios. Obedeciéndole, haciendo su voluntad, sí. No solamente pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Dios ayúdame porque voy a hacer esto. Hay que hacerlo, hermano. Hay que ir más allá de nuestro pensamiento. Por eso este punto 1 se llama el camino del pensamiento humano. Como humanos pensamos que podemos separar la devoción a Dios de la vida diaria. Es decir, podemos separarnos en dos. Yo soy uno en la iglesia y yo soy otro en la vida diaria. Y no es verdad. Caín vivía su vida como él quería y luego venía a presentar su ofrenda de alabanza a Dios y adoración a Dios como algo que tenía mucho que ver con su vida diaria. Y se esforzaba, hermano, porque el fruto que él trajo era de su trabajo. O sea que traía sus ofrendas, sus diezmos, se esforzaba, era algo que le costó. Pero en su vida diaria vivía con libertinaje, como nos dice Judas 11. Si usted lee el capítulo de Judas, está hablando de los falsos maestros y habla acerca del libertinaje que había en esos falsos maestros. Las cosas que permitían que se hicieran. Vamos al punto número 2. ¿Qué más es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino de la ignorancia voluntaria. Fíjese, hermano, les decía yo ahorita, al pecar a Adán y Eva, el pacto de amor de Dios con el hombre requería que se sacrificaran animales inocentes para proveer, pues, la vestidura de piel a Eva y a Adán. Esta es una figura de la doctrina de la sustitución, que es que si alguien es culpable, alguien inocente debe morir para perdonar al culpable. Así fue como Jesús murió en la cruz por nosotros. Él, inocente, murió por nosotros que éramos culpables de pecado. Y desde entonces Dios lo había instituido. Adán y Eva hicieron un intento vano por cubrir su desnudez con esas hojas de higuera. Dios tenía que hacer algo para cubrir su desnudez. Y ese orden de Dios que proveyó esa cobertura por medio del sacrificio, Dios sacrificó a esos animalitos inocentes y derramó su sangre. Les decía hace rato, ¿verdad? Y fue para cubrir a Adán y Eva, que eran culpables. Y solamente así fueron ellos aptos para ser perdonados por Dios, cuando Él los cubrió. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este punto les dije que se llamaba el camino de la ignorancia voluntaria. ¿Por qué les explico todo esto?
Pues porque Caín, hermano, debió haber sabido todo esto. El hecho de que había nacido fuera del Edén era ejemplo para él lo que su papá y su mamá habían vivido. Y él sabía que él era pecador a los ojos de Dios. Él sabía que las túnicas de piel Dios se las había dado a su papá y a su mamá. Es más, imagino que a lo mejor esas túnicas de piel las tenían en la sala para recordatorio o en algún lugar para recordar que solamente Dios había perdonado su pecado cubriéndolos, él, derramando la sangre, que era una figura de Cristo cuando viniera a morir por nosotros. Y cuando veía esas pieles, él recordaba que era pecador ante los ojos de Dios y que necesitaba el perdón de Dios y buscar y agradar y obedecer a Dios. Era un recordatorio familiar para la familia de Adán y Eva ver eso. Así como nosotros en nuestra casa, normalmente tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos la fotografía de los 15 años de Andrea y pasamos, mira qué bonita. Y siempre la vemos igual, cuando pasamos está la foto y nos acordamos de esos 15 años. O cuando usted se casó, ahí tiene la foto. Dice, mira, estaba más flaco yo, mira, no estaba tan feo ahora. ¿Qué me pasó? Le dice a su esposa. Y le dice, ¿tú me quieres? Y dice ella, pues sí, sí te quiero, ¿verdad? A pesar de tantos kilos que hemos ganado, tantas cosas que han pasado, tanto pelo que hemos perdido. Ahora se está pasando en las orejas, del cabello, de la cabeza. Era como un recordatorio para la familia de Adán y Eva al ver esas túnicas. Los hijos sabían que debían de buscar a Dios, tenían que obedecer a Dios. Ellos lo sabían. ¿Qué pasó con Caín? Que al ver todo eso no decidió obedecer a Dios, no decidió dar su vida completamente al Señor. Porque usted sabe que somos pecadores, hermanos, somos culpables y necesitamos la expiación del Cordero de Dios para que cubra y nos perdone nuestros pecados, nos limpie, quite el pecado de nuestra vida. Les dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al ver a Jesús. Usted conoce la frase que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, o yo solo sé que no sé nada, también, ¿verdad? Lo que quiere decir, hermano, es lo que no sé, no me importa, lo que no veo, no me importa, no me corresponde, o lo que no sé, no es mi responsabilidad. Eso quiere decir. Y eso pensaba Caín. Habrá personas que son ignorantes voluntariamente, que se hacen que una voz les habla, así como cuando le pides que a alguien que, oye, me ayudas, así como que no oigo, ¿verdad? Se me descompuso la palabra. Miren, vemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:5. Dice así, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Aquí Pedro dice que en los últimos días, dice, habrá burladores en los últimos días. Ahorita estamos en los últimos días. Dice, habrá charlatanes que vivirán a su antojo y andarán diciendo en son de burla, ¿qué hay de la promesa gloriosa de la venida de Cristo? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿No le han dicho a usted alguna vez a alguien así? Oye, pues no que va a venir Cristo. ¿Cuándo va a venir? Mira, yo estoy disfrutando de todo y tú estás ahí obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto. Y mírame a mí, disfrutando de la vida. Esas personas, ya decía Pedro, que iban a venir en los últimos días. Y que estos ignorarían voluntariamente el conocimiento de Dios. Voluntariamente lo harían. Y te dicen, ya han muerto todas las personas mayores, todos los predicadores de antes, y todo sigue como al principio de la creación. Cristo no viene. Mira, hermano, la ignorancia de la voluntad es una elección. Recuerde que este punto se llama
la ignorancia de la voluntad de Dios. Es una elección. Nosotros elegimos conocer la voluntad de Dios. Está a nuestro alcance. A través de su palabra, usted puede conocer la voluntad de Dios para su vida. A través de, pues ahora está en todos lados del internet y puede usted también en su teléfono leer la Biblia. A través de estudios, de predicaciones, de predicaciones que nos comparte nuestro pastor. Tenemos ahí en el canal muchas predicaciones. Hay otras predicaciones, libros que puede leer. ¿Sabe qué? Hay muchos que no leen la Biblia. ¿Y sabe por qué es? Por ignorancia voluntaria. Cuando alguien no lee la palabra de Dios es porque no le interesa y no tiene la voluntad. Es ignorancia voluntaria, así se llama. Nos dice Pedro que así se llama, ignorancia voluntaria. Es porque así lo han decidido, ha sido su elección. Y a través de la palabra de Dios, hermano, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y mucha gente dice, ¿para qué leo la Biblia? Así estoy bien. Pero la Biblia nos dice, el que tenga oídos, oiga. Se refiere a que usted es responsable de oír, leer y entender lo que Dios dice en su palabra y su voluntad para su vida. Porque ¿sabe qué, hermano? La familia está bajo ataque. Usted está bajo ataque todos los días del enemigo. Está bajo ataque todos los días de sus compañeros que no son cristianos en el trabajo, de sus vecinos que no buscan a Dios. Usted está bajo ataque, aparte de estar bajo ataque del enemigo, porque él se infiltra y de alguna manera lo ataca. La Biblia dice que todos vamos a padecer persecución, tal vez no como los cristianos de antes, pero sí vamos a padecer persecución. Sí te van a decir, oye, tú eres cristiano, ¿y por qué eres cristiano? Y te van a empezar a atacar. A lo mejor en el trabajo te van a quitar ciertas, no te van a ¿cómo se dice cuando te promover, no te van a promover a otro puesto porque te van a hacer a un lado. Eso también es que seamos nosotros perseguidos. Cuando te hacen menos, cuando te hablan, se burlan de ti, te dicen que eres perseguido, hermano. Y la Biblia dice que nos gocemos porque somos perseguidos por la gracia de Cristo. Por la causa de Cristo, porque sufrimos, tal vez no igual. Algunos sí sufren de verdad, hermano, cuando están allá en África, que están en lugares difíciles, que realmente los golpean, los torturan, los que están allá en Afganistán, los cristianos que están en lugares terribles, ellos sí están padeciendo peor las cosas que nosotros. Y a veces nosotros por un saludo que no nos dan nos desinflamos, y pues no. Tú tienes que seguir adelante y recordar que tú estás aquí, pero todos los días hay un ataque en contra tuyo. Tú estás en la mira del enemigo, porque buscas a Dios. Claro que tienes la cobertura de Dios, claro que tienes la armadura de Dios, sí, pero tienes que recordar que tú estás siendo perseguido constantemente, acechado. Por eso tienes que leer la palabra de Dios diariamente y orar, para que tú seas animado a seguir adelante. Porque fíjate, hay ocasiones que estas cosas, estos ataques te alcanzan y te desaniman. ¿Pero por qué? Porque no leíste ese día, porque no oraste o porque lo dejaste de hacer y lo empiezas a dejar de hacer. Y para que tú lo retomes, hermano, híjole, cuesta, es difícil. Una vez que nuevamente estás en el mismo nivel que estabas anteriormente de ese desánimo, ya te sientes diferente. Dices, ya estoy animado, me dicen lo mismo, pero ya no reacciono igual. Porque ya estoy leyendo la palabra de Dios, ya estoy orando. Así pasa, hermano, cuando dejas de leer la Biblia. Solamente en la palabra de Dios tenemos el consuelo para nuestras almas. Aquí te dice Dios, yo estoy contigo, no estás solo, no temas, no te dejaré. Cuando pases por las aguas, pasarás confiado porque yo estoy contigo. No temas, no estás solo. Y cuando lees esa palabra, hermano, dices, wow, es cierto. ¿Por qué estoy preocupado? No te afanes por la vida, te dice el Señor. Y tú estás afanado, ¿cómo voy a pagar tal o cual cosa? Y mientras pasa esa situación, no buscas la palabra de Dios, búscala, léela, porque ahí es donde te vas a tener consuelo y vas a confortar tu alma. Y Él va a cambiar. Es más, inclusive si andas enojado, léela. Y Dios te va a decir, cambia.
tu temperamento. Cambia tu temperamento. Fíjese, hablando del temperamento, dicen los japoneses que aquí, cuando una persona es enojona y es brava, se le dice que tiene un carácter muy fuerte. Pero ellos dicen que un carácter fuerte es una persona que es calmada y controla su temperamento. Es todo lo contrario. Dice, si vas y está una persona sentada y lo empujas, y esa persona nomás se hace así, pero no te hace nada, y vas otra vez y lo vuelves a empujar, y él reacciona nuevamente igual, tiene un carácter fuerte. Ahí sí él tiene un carácter fuerte, porque está dominando su temperamento y está tranquilizando sus manos de darte un golpe, ¿verdad? Pero vas y lo avientas aquí, se quitan el zapato, ¿verdad? Luego te lo regresan. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, hermano. Dice 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, hermano, no hay justificación para la ignorancia voluntaria, porque vas a decir tú, cuando llegue el cielo, a lo mejor Dios me va a decir, no hay problema contigo porque tú no sabías lo que había en la Biblia, no la leíste, no, hermano, aquí dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Aquí no va a haber con que fue ignorancia voluntaria, vamos a ponerlo en otra clasificación. No, así no es. Dice que todos vamos a comparecer. Y Caín, hermano, tenía ignorancia voluntaria. Él eligió no hacer lo que Dios le había dicho. Pero vamos al punto número 3. ¿Cuál es el camino de Caín? Otro punto más. El camino de rechazo y soberbia. Y está en Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjese, hermano, el espíritu y la actitud de Caín eran inaceptables. Así como su ofrenda era inaceptable. Porque la ofrenda, hermano, y el que ofrenda, el ofrendante, deben de estar juntos para que sean aceptados delante de Dios. Entonces, hermano, nosotros, dice la Biblia que somos aceptados en el amado, somos aceptos en el amado, ¿verdad que sí? Dios nos acepta porque somos aceptados a través de su Hijo Jesucristo. Mediante una sola ofrenda, Dios nos hizo perfectos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús nos dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nosotros somos aceptos en Dios a través de Jesús. Pero Caín y su ofrenda, hermano, estaban separados. Porque Caín andaba por un lado y la ofrenda estaba delante de Dios. Cada día vivía a su manera, pero ahora venía ante Dios como si nada hubiera pasado, sin arrepentimiento. Y eso se llama soberbia. Porque nos dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ensañarse, hermano, es irritarse. Es tratar de hacerle daño a alguien. Por eso cuando volvió estaba Abel, dijo, te voy a matar. Y aunque Caín sabía que el camino que él estaba caminando era de su propia elección, de desobedecer a Dios, y que Dios no le agradaba ese camino, Caín no deseaba arrepentirse delante de Dios, ni tenía una confesión buena para confesar sus pecados, decirle, Señor, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname, y abandonar su mal camino. Tienes razón, Señor, yo quiero traer la ofrenda y me sigo portando mal, perdóname, ayúdame a cambiar. No mostró esa actitud, porque Dios le dijo, ¿por qué te irritas, Caín? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras correctamente, pues llevarías la cabeza en alto. Pero como actúas mal, el pecado está, dice, agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, le dijo Dios, tú puedes dominarlo. Hermano, la predicación de Cristo es el Evangelio de Dios, es poner la ofrenda, que es su vida,
por el pecado. Él vino como una ofrenda, Él vino como un sacrificio. Y Dios lo puso para nosotros. Así que tenemos que hacer bien. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Tenemos que reconocer nuestras faltas si hemos estado pecando y mostrándole a Dios cuando venimos una actitud y fuera de la iglesia otra actitud. Dios sabe, hermano, lo que haces cuando no estás en la iglesia. Dios sabe lo que ves en tu teléfono cuando no está tu esposa, cuando no están tus hijos o cuando no están tus papás, que estás solo ahí en tu recámara. Dios sabe lo que ves. Y Él conoce tu corazón. Y aunque creas que Dios no te está viendo, Él lo está haciendo. Caín hacía eso, hermano. Caín mostraba ante el mundo una cara, pero a escondidas hacía otra cosa. No caminemos ese camino de Caín. El camino de Caín está ahorita en la tierra. Mucha gente lo está siguiendo. Y aún en los altos, en los altos mandos, por ejemplo en el gobierno, es lo mismo. En el gobierno pagan, la gente se pone y dice, voy a hacer esto, voy a trabajar con esto, vamos a erradicar el mal. Y ya no están entre las cámaras ni en el periódico, están haciendo cosas malas. Están haciendo contratos malos, negociando con el mal, haciendo cosas perversas. Así está el mundo ahorita. Es como el Facebook, que ponen una foto ahí, aquí en la playa, disfrutando del mar. Y si haces un alejamiento, realmente está tirado en un pedazo de tierra ahí, con una toalla nada más, y con un abanico prendido, y está en el patio de su casa, ni siquiera está en la playa. El Facebook es parecido, hermano, es pura pantalla, ¿verdad que sí? Ponen cosas y, mira, yo también quiero un carro así. Y nada, que iba pasando por ahí, se tomó la foto. Miren, aquí estrenando. Y estaba estrenando nada más suéter, no estaba estrenando carro. Pero se tomó su foto y dice, aquí estrenando. El camino de Caín, hermano, así es. Y tenemos que reconocer, hermano, que a veces hay rechazo y soberbia en nuestra vida contra Dios. Y a veces, aunque sabemos que estamos mal delante de Él, somos tercos y permanecemos mal. Dios hoy te dice, cambia tu actitud, cambia tu vida. Yo te amo, yo te voy a usar, yo te voy a bendecir, pero cambia, reconoce tu pecado, reconoce que estás mal, reconoce que haces cosas indebidas cuando estás a solas, cuando estás ahí solo, cuando estás en el internet, en la computadora, viendo cosas que no debes, o estás inscrito en cosas que no debes estar. Déjate de eso, no permitas. Y si viene algo a tu vida, hermano, estás viviendo para Dios en santidad, y si viene alguna de esas cosas, recházala, no la aceptes, no digas, voy a ver poco, es algo, voy a tomar algo de eso que me están ofreciendo para ver qué tal. No, te va a hacer mal, te va a hacer daño, va a ensuciar tus vestiduras, te vas a manchar. Mejor déjalo. Vamos al punto número 4. El camino de odio y condenación divina. Ese es el camino que Caín caminaba, un camino de odio y condenación divina. Dice Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nos dice Primera de Juan 3:12 así. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causas lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice Juan, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque sus obras eran malas. La Biblia nos dice que cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Y el problema, hermano, entre el bien y el mal, la contienda que hay entre el bien y el mal es antigua. Y le digo una cosa, hermano, rechazar la ofrenda del sacrificio de Cristo para nuestras vidas por el pecado, cuando usted lo rechaza, cuando las personas te dicen, no, ahorita no, Jesús no, es tomar el puesto de asesino de Caín. Está matando a su hermano.
Cuando la gente rechaza a Cristo, está rechazando la ofrenda de Jesús, el sacrificio de Cristo para su vida por el pecado, y se convierten en asesinos. Que dice la Biblia que el que odia a su hermano es homicida, y ellos odian a Jesús, son homicidas. Y el primer asesinato que nos menciona la Biblia es este, y fue cometido por un hombre que negaba la doctrina de la sustitución y la necesidad de una expiación por nuestros pecados, porque Caín tenía un espíritu soberbio y altivo, caprichoso, era malcriado, se puede decir, era envidioso, era rencoroso Caín. Y todas estas cosas, hermano, son muy opuestas al carácter del Evangelio, al carácter que Cristo quiere que tengamos en nosotros. El carácter que nos da a través del Espíritu Santo, las características de Caín son contrarias al carácter de Dios. Hermano, un cristiano espiritual, un cristiano que busca a Dios, no es una persona soberbia, no es una persona altiva, tampoco es una persona caprichosa y malcriada, ni tampoco es envidiosa ni rencorosa. Un cristiano altivo, malcriado, envidioso, rencoroso es alguien que no ha permitido que el Espíritu Santo obre en su carácter, obre en su temperamento. Porque el temperamento todos lo tenemos, hermano. Unos somos enojones, otros somos melancólicos, otros muy fácilmente nos desanimamos. Tenemos todos un temperamento diferente, pero tu carácter puede ser moldeado por Cristo, que controles ese temperamento. Y a veces somos muy malos, muy enojones, y dices que salió su papá, su papá era igual. Pues sí, pero su papá a lo mejor no era cristiano. Tú sí eres cristiano. Tienes que controlar ese temperamento a través del Espíritu Santo, formar ese temperamento. Porque el modelo que tenemos de carácter, hermano, está en la Biblia, y es Cristo el Señor. Jesucristo era manso y humilde de corazón. Nos dice Mateo 11:29, perdón. Fíjese, hermano, aquí trae una condenación. Finalmente Dios viene y le dice a Caín: ahora pues, le dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. Ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra. Caín, hermano, perdió el don también que tenía para la agricultura. En ese momento, cuando Dios lo maldijo, le quitó el don que tenía para sembrar, para sus cosechas. Fue quitado de Caín, porque fue declarado maldito de la tierra. Perdió algo que era muy apreciable para él, sus conocimientos de agricultura, de sembrar, de saber cuándo estaba listo la cosecha. Todo eso le fue quitado, porque le dijo Dios: aunque laves la tierra, no volverás a ver sus frutos. O sea, te voy a dar mala mano para sembrar. ¿No he escuchado eso cuando dicen: no, es que tiene bien mala mano, siembra una plantita y se le seca? Le dieron un árbol frondoso, lo sembró y se secó. ¿Sí ha escuchado eso? Bueno, así le pasó a Caín, pero eso fue una maldición de Dios. Le dijo: aunque labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Andarás por el mundo errante y vagabundo, Caín. ¿Cuánto pierde, hermano? Le voy a decir algo. ¿Cuánto pierde el cristiano por causa del pecado? ¿Cuánto cree usted que pierde un cristiano por causa de pecar? ¿Cuánto? En la empresa donde yo trabajo hay un cuadrito ahí grandote y te ponen ahí cuánto pierdes por una falta. Y no, si hacemos cuentas, mucho. Dice: ¿cuánto pierdes por 2 faltas? Híjole, todavía sale más. Dice: ¿cuánto? Son como 6 faltas, hermano. Claro que no llegamos a las 6, ahí llegas a 3 y te dan vuelo. Pero él decía un porcentaje, y era mucho dinero el que perdía la persona por no ir a trabajar un día. Ahora, ¿cuánto pierde el cristiano por causa del pecado? ¿Cuánto cree usted que pierde? El cristiano, hermano, por causa del pecado pierde mucho más de lo que se imagina.
Puede perder privilegios que Dios ya tenía listos para dárselos en esta vida y en la venidera. Puede perder inclusive su familia por causa del pecado. Pierde su trabajo, pierde oportunidades que Dios le tenía listas para bendecirlo por causa del pecado. Escúcheme bien, hay veces que nosotros decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Y tú buscas a Dios y lo anhelas, y cuando ya va a llegar la bendición, vas y pecas. Y pierdes esa oportunidad que Dios ya te iba a dar para bendecirte. Perdemos cosas, hermano, de veras. Pierdes bienes materiales inclusive, pierdes tu relación con Dios, pierdes tu salvación y pierdes oportunidades en la tierra que jamás van a volver por causa del pecado. Puedes arruinar tu vida, puedes arruinar tu familia de forma irreparable, que ellos ya no te quieren, que ellos ya no te traten igual. Y una cosa más, le das la autoridad al diablo cuando tú pecas. Le das la autoridad al diablo para que te oprima y para que te atormente sin misericordia cuando tú pecas. Le das la autoridad, es como decirle al ladrón, ahí están las llaves de la casa y ahí están las llaves del carro, haz lo que quieras. Eso es lo que haces cuando pecas. Le estás dando las llaves al diablo para que venga y te oprima, te atormente y no tenga misericordia de ti. Una y otra vez. Y finalmente, hermano, perdemos la salvación y la vida eterna que Dios nos ha dado. Pero vamos a llegar al punto número 5. Se llama un camino diferente. Es el último punto, hermano. Lo voy a terminar. Un camino diferente. Este no es el camino de Caín, hermano. Este es un camino diferente. Dice Génesis 4, 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Enos? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set, hermano, significa sustitución. Después de que Caín mató a Abel y cuando parecía que habría más Caínes en la tierra, porque acuérdense que Caín iba a ir errante por la tierra, dijeron, oye, pues se va a casar y va a tener más hijos y van a ser igual que él. Cuando parecía que todo estaba perdido, que iba a haber más Caínes en el mundo, hacedores de obras malas, puesto pues andaría vagando y errante, Dios levantó una generación nueva que caminaría por el camino de Jesucristo, por el camino de la redención, por el camino del sacrificio, un camino de obediencia, de entrega, de aceptación, un camino del sacrificio, del perdón por nuestros pecados, hermano, donde lo importante ahí no es lo material, donde lo importante ahí no es el poder, no es la fama, donde ahí no importa, hermano, tu condición social, económica, sino que en este camino se da la gloria a Dios, se honra y se obedece y se invoca el nombre de Dios. Esta generación nueva que se levantó, porque dice, entonces los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios nos dice, oye hermano, yo quiero esta generación para este tiempo, esta generación que invoca el nombre de Jehová. Esa generación que somos usted y yo, hermano. Vamos a seguir adelante buscando el nombre de Jehová. Y quiero leerle algo que puso ahí Judas en el momento cuando estaba escribiendo esta carta. Dice, luchemos ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esto lo dice en Judas. Dice, luchemos ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas le estaba diciendo a los cristianos de esa época, luchen, no se den por vencidos, no se dejen ganar por las falsas doctrinas del mundo, tienen que luchar,
Y fue algo muy valiente lo que hizo, hermano, porque el gobierno estaba en medio de eso, en ese tiempo, cuando Judas vio este problema en la iglesia. Así que el Señor nos dice hoy que seamos de esa generación de ser, que invocan el nombre de Dios y le sirven. Lo invito a ponerse de pie hoy. Vamos a hacer una oración al Señor.